En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénanos corazón de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, buenos días. Vuelvo a saludarlos para este tema acerca del un acercamiento al término, a la palabra profeta. Vamos a hacerlo en dos momentos, quizá en tres, pero de entrada son dos. Primero es un acercamiento etimológico y en segundo será un acercamiento contextual. ¿Qué significa esto? Bueno, todas las palabras tienen una etimología, es decir, surgen de alguna otra palabra, ¿no? O, perdón, surgen de alguna cierta situación, circunstancia, idea. Tienen raíces, vaya, las palabras. Sobre todo nuestras palabras, las que hemos heredado nosotros. Habrá algunas palabras que en sus idiomas originales pues hayan surgido por algo, ¿no? Muy específico, muy particular. Pero nuestra lengua está configurada por raíces, sobre todo grecolatinas, aunque también ya tenemos otras cuantas raíces. Y vamos a hablar un poquito del término profeta desde nuestra perspectiva, pero también, como no, desde la perspectiva del hebreo, del mismo hebreo. Incluso el lenguaje o idioma hebreo, también vamos a ver a continuación, tiene ciertas como influencias. Entonces, pues vamos por partes, vamos por partes. ¿Qué es esto de la palabra profeta? Que yo creo que la hemos escuchado mucho, la hemos dicho demasiado, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? Pues bien, vamos. El término profeta. La palabra que más vamos a usar para referirnos al profeta en hebreo es Naví. Nuestro curso se llama Nevi'im, los profetas de Israel. Nevi'im, porque es el plural de esta palabra. Cuando ustedes quieran decir profeta en hebreo, la palabra que más se va a usar es Naví. Al traducirse al griego, se traduce por profetes, profetes. Y de aquí, obviamente, nos llega a nosotros como profeta. Esta palabra Naví, lo primero que vamos a decir es que tiene una etimología incierta. No se sabe a ciencia cierta de dónde viene, pero se tiene algunas palabras familiares en otros idiomas que nos pueden ayudar a entender qué significa. Por ejemplo, en acádico, el verbo nabú significa llamar o anunciar. Por tanto, naví, en sentido activo, el que actúa, vaya, significa el heraldo, el mensajero, el proclamador. ¿Sí? Ah, muy bien. Y en sentido pasivo significa el llamado. Qué hermoso. Porque de una manera es lo que uno hace, sentido activo, y otro lo que uno recibe, sentido pasivo. Entonces, Naví viene a significar entonces llamado por una parte, pero también el que llama, el que habla, ¿no? Y esto ya nos pone en una idea de profeta muy bonita, muy bonita, porque todo profeta entonces tiene que saber que ha sido llamado, pero también todo profeta tiene que saber que está invitado a llamar a los demás, a convocar a los demás. Así pues, tengamos esto presente para cuando hablemos del profeta, ¿eh? El término mismo, repito, Naví. Esa palabra ya tiene que quedarse grabada en nuestras cabecitas porque es la que vamos a retomar siempre que hablemos de los profetas. Y repito, en plural, Neviim, cambia la A por una E, Ne, y el plural, para nosotros es una S, generalmente solamente agregamos una S, a veces agregamos una vocal más también, pero la S del español, en hebreo, si es una palabra en masculino, se le agrega IM, y si es una palabra en femenino, se le agrega OT. OT. Entonces, si escuchamos por ahí una palabra que termina en OT, será un plural femenino, y si escuchamos una palabra que termina en IM,
será un plural masculino. Entonces, Naví es una palabra en masculino, en género masculino, y por tanto el plural es Nevi'im, con esa terminación IM. Llamar, anunciar, o también el heraldo o el llamado en pasivo. El Naví es llamado también muchas veces Roeg, otra palabra hebrea muy bonita, Roeg, que significa el vidente. Pero miren nada más, mientras nosotros hacemos así como ciertas ideas de que vidente es porque tiene una perspectiva muy grande, ¿no? Y puede ver más allá y puede ver. No, no, no. Aquí el vidente se le llama así porque ve a Dios. Entonces tiene esa categoría de que puede observar a Dios. Es una forma metafórica, por supuesto, de decir que tiene una relación con Dios, un acercamiento con Dios. Pero a veces, bueno, eso lo vemos primero en primer libro de Samuel 9:9, en primer lugar, ¿no? Pero a veces también se le llama simplemente al profeta hombre de Dios, también en el primer libro de Samuel y también en el primer libro de Reyes. Por cierto, aquí hago una aclaración. En el video anterior estaba Reyes solamente como con una R, por si alguien nota la forma de abreviar los libros bíblicos, porque en este caso estoy respetando las fuentes de las cuales he obtenido estas informaciones. Como son dos fuentes distintas, pues estoy acostumbrado a dejarlo como lo ponen. Yo particularmente abrevio el libro de Reyes únicamente con una R, pero en este caso, este texto en particular lo abrevia como RE. Es una pequeña cuestión, pero por si alguien lo llega a notar, ¿por qué tiene dos diferentes formas de abreviarlo si es la misma presentación? Pues sí, pero es por las fuentes nada más, solamente eso. Sé que pudo haberse mejorado en ese sentido, pero no pasa nada, es solamente por las fuentes. Volvemos entonces. En el primer libro de Samuel y en el primer libro de Reyes se llama también hombre de Dios al profeta. El sustantivo griego intenta traducir, pero sabemos, como se suele decir, ¿verdad?, que toda traducción es una cierta traición. Traductore, traditore. El traductor es un cierto traidor. ¿En qué sentido? Pues en que cuando se traduce se intenta a veces usar una sola palabra. Si es que estamos traduciendo una palabra, pues sí intentamos traducirla con una sola también, pero no siempre se puede, porque a veces esa palabra es toda una idea muy grande y poder traducirlo no siempre es tan fácil. Por eso cuando se traduce al griego, el término profetes, dice, es un derivado del verbo profemi, que significa hablar en lugar de. Pero fíjense entonces, ¿no?, lo que decíamos. Si yo digo un profeta, es aquel que habla en lugar de, ¿dónde queda su llamado? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde queda el roej, que ve a Dios? Así como que suscribimos al profeta, o lo circunscribimos, mejor dicho, a un área muy pequeña. El profeta va a ser únicamente el que habla de algo. Y olvidamos entonces, repito, toda la idea del hebreo Naví, Roeg, hombre de Dios incluso, Ish Elohim se dice en hebreo, como el profeta es una persona que en primer lugar es llamada, que ha tenido un encuentro con Dios, que ha tenido una experiencia con Dios, y en esa experiencia Dios le ha propuesto, ¿verdad?, ser su portavoz. Incluso, como decíamos en el video anterior, le ha propuesto eso a Dios, pero al mismo tiempo se ha resistido, ¿verdad? Y Dios le ha ganado, por así decirlo, ¿verdad?, en este pequeño pleito, por así llamarlo. Entonces ha sido seducido por Dios y no le queda otra más que ir y hablar de él, perdón, y hablar de lo que él ha hecho, de lo que Dios ha hecho en la vida de uno y de los demás, y pues anunciarlo y anunciar también la conversión, que es cosa importante. Entonces, repito, cuando hablamos y decimos qué significa la palabra profeta, bueno, pues significa el que habla en lugar de. Híjole, sí queda un poquito corto, ¿no? Habría que ver entonces toda esta dimensión que no es únicamente lo etimológico. Por eso decíamos que tenemos que hablar un poquito más generalmente.
Esto es parte de lo etimológico, insisto, parte de lo etimológico. En un momento más vamos a hablar parte de lo contextual. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que el profeta es un hombre llamado por Dios para hablar en su nombre y comunicar la voluntad divina. Es un mensajero de Dios e intérprete de su palabra. Ya está un poquito más la definición de profeta, un poquito más completa, ¿no? Insisto, porque no es ya nada más un hombre llamado por Dios, perdón, un hombre que habla en lugar de el profeta, sino que es un hombre llamado por Dios. Ya Dios lo ha visto, Dios sabe de las capacidades de esta persona y sabe Dios de sus propias capacidades, por supuesto, y sabe que a través de él se puede hacer mucho. Dios lo llama para que hable en su nombre, que hable de las cosas de Dios, que hable de parte de Dios, que venga de Dios y comente la voluntad de Dios, que comunique esta voluntad de Dios. Es un mensajero de Dios y a la vez es intérprete de su palabra. Aquello que Dios le dice, el profeta lo interpreta para los demás. Y está la cita de Jeremías. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Eso es lo que le dijo a Jeremías, que también, repito, tuvo su momento de encuentro y como de resistencia para con Dios, pero pues siguió adelante y qué bueno que lo hizo porque el día de hoy Jeremías es también para nosotros todo un ejemplo. Muy bien, ¿qué fueron los profetas entonces? Vamos a decirlo de esta manera. Dios gobierna el mundo en el que Él mismo ha creado. Cuando hablamos de gobierno en el ámbito bíblico, tenemos que recordar que no solamente se refiere a que manda, ¿no? Aunque usamos palabras como Señor de la historia, es soberano, no es un dictador, eso es lo que quiero decir, ¿no? No es alguien que está diciendo lo que va a pasar y punto, se acabó. No, no. Dios gobierna, es Dios, lleva adelante este mundo. Por eso Él es el Señor de la historia, muy bien. Y se infiltra soberanamente en la historia humana, social e individual. Dios puede tomar al hombre respetando siempre su libertad, porque si Dios no respeta la libertad del hombre, es exactamente igual que decir Dios no se respeta a sí mismo, porque la libertad del hombre es voluntad de Dios y Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios puede tomar al hombre, y de hecho lo ha tomado en numerosas ocasiones, con todas sus capacidades somáticas, es decir, corpóreas, psíquicas y espirituales, para enviar sus mensajes a los hombres. Repito, esta afirmación de Dios puede tomar al hombre se lee en ese sentido, por supuesto, no en otro. Y obviamente de ahí es como nos ayuda a nosotros a compartirnos su mensaje. La acción iluminadora de Dios sobre el profeta supera el ejercicio ordinario de entendimiento de este. Ojo, porque si bien es cierto que nosotros hemos dicho, si no me equivoco, lo dijimos desde la primera sesión, pero lo retomamos, el profeta es un lector sensible de la realidad. Pero esta sensibilidad le viene también otorgada por Dios. Entonces, no es únicamente que el profeta entienda, que sea, por así decirlo, un analista económico, un analista sociológico, por así decirlo. No es únicamente eso el profeta. Tiene una buena capacidad, pero en él actúa Dios. Cuando Dios llama, esto es impresionante, cuando Dios llama, el hecho mismo de que llegue la palabra a uno, esa palabra ya le está tocando y ya le está cambiando. Ya le está dando una fuerza, una claridad, todo, con el puro llamado, solo con el llamado. Ahora, cuando el llamado responde, pues Dios le da muchísimo más. Entonces, desde el momento en el que Dios llama, ya están surgiendo en el ser humano ciertas gracias que antes no tenía, ¿sí? Teníamos y tenemos muchas gracias, pero en este caso, cuando Dios llama, hay diferentes. Muy bien, y más, por supuesto. Para que la acción salvífica de Dios tenga su resultado total, se requiere también, por parte de quienes escuchan el mensaje profético, una gracia ofrecida por Dios. Por eso, unos, abiertos a la palabra divina, creen. Otros, cerrados a la misma, rehúsan creer. Fíjense qué interesante, ¿no?
Es lo que estábamos diciendo hace un momentito, que Dios va a respetar siempre la libertad del hombre, porque la libertad del hombre es voluntad de Dios. Por eso Dios no puede quitar la libertad del hombre, porque si no se estaría contradiciendo. Y si Dios se llega a contradecir, no es Dios. Entonces, por eso es que la va a respetar siempre, pero sobre todo por una cosa, porque la libertad es la herramienta necesaria para que el ser humano pueda acceder a la salvación. No se puede tampoco imponer la salvación. Por eso necesitamos la libertad, pero necesitamos también educar nuestra libertad para que no solamente sea hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que más hace falta realizar. Bueno, por eso es que algunos creen y otros no. Pero sí es la misma palabra de Dios, sí, la misma palabra de Dios. ¿Y por qué no crees? Porque eres libre de no creer. Somos libres y todos nosotros en algún momento, me atrevo a decirlo, ¿verdad? Espero no estar afirmando una equivocación, pero todos nosotros en algún momento hemos rechazado a Dios. Y aunque actualmente lo amemos con todo el corazón, si es que es el caso, por supuesto, y nos hayamos entregado totalmente a Él, en algún momento lo hemos rechazado también. Eso es obra de nuestra libertad. Claro, habrá otras circunstancias por ahí que estén llegando y que nos vayan cambiando la idea, pero es obra de nuestra libertad. Muy bien. Vamos a ver entonces 5 puntos importantes de los profetas. ¿Qué fueron los profetas? Primero, fueron hombres de la palabra. Curiosamente, los profetas, decíamos, a veces no quieren hablar. A veces hasta se pueden esconder. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y muy bonito. El libro de Jonás, que está incluido en los libros proféticos, aunque algunos creen que no es un libro profético, sino didáctico, pero nos habla del profeta Jonás, que en algún momento Dios le dijo, tienes que ir a decir esto, y él no quiso y se fue a esconder. Pero de una manera literaria se nos cuenta todas las peripecias que pasó Jonás y al final fue a predicar. Hay gente que se resiste a la palabra de Dios, no nada más en el sentido de cambiar su vida, sino que se resiste al llamado de Dios y le pone peros y peros y peros y peros. Y decía Jeremías, si no me equivoco, que su palabra, dice, a veces se burlaban tanto de mí que yo quería, dice Jeremías, dejar de hablar ya de tu palabra. Pero había algo dentro de mí, como un fuego, que me quemaba y que no me dejaba estar callado. El profeta es un hombre de la palabra, definitivamente, ¿no? Toda la vida del profeta está al servicio de la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Primero, obviamente, su palabra en el sentido más sencillo que podemos entender, y son los profetas especialistas de la palabra. Saben dar mensajes, saben compartir, tienen una forma que llama la atención. Por cierto, vamos a ver abajo que también llegan a predicar no únicamente con sus palabras, sino también con sus gestos. Pero bueno, dicho eso, volvamos. Y en segundo lugar, son hombres, perdón, de la palabra, pero de la palabra ya con mayúscula, por supuesto, con mayúscula. Segundo, son hombres del presente. ¿Qué significa hombres del presente? Esta es una cualidad que probablemente nos cueste mucho aceptar, porque nosotros cuando hemos hablado en otros momentos y de una manera intuitiva, si quieren decirlo así, vaya, espontánea, mejor dicho, ¿no? Del profeta, podemos entender al profeta como alguien que va a decir algo del futuro. No, el profeta es un hombre del presente, es un hombre cuya palabra, acabamos de decir, su palabra que está sostenida y, ¿cómo se dice?, garantizada por la palabra de Dios, esta palabra tiende a cumplirse de manera casi inmediata. El profeta lee la realidad que está aconteciendo, no la realidad que va a acontecer. Se puede basar en lo que ha pasado antes para poder iluminar el presente. Pero siempre es eso, es una persona del presente. Explica la situación actual en términos de cercanía o lejanía de Dios.
El profeta en ese sentido, cuando ve que algo no va del todo bien, entonces dice, aquí la relación con Dios no es correcta. Y cuando ve que algo no va muy bien, dice, aquí la relación está mucho mejor, por supuesto, ¿no? Y es que la palabra de Dios no es una palabra, permítame usar este ejemplo, no es una palabra mítica. ¿Por qué? Porque los mitos se van a lo atemporal. Un mito no tiene fecha, no tiene historia. Un mito está fuera de la historia. Perdón. Entonces, la palabra del profeta no es una palabra atemporal, sino que es una palabra totalmente del día de hoy, ¿no? Del presente. Totalmente, aunque puede iluminar el futuro, como vamos a ver a continuación. Los profetas son también hombres de visión o de visiones. Decíamos hace ratito, es un vidente. La visión sí es parte del carisma profético. Pero esta visión también tiene como diferentes, ¿cómo llamarla así? Como diferentes formas de expresarse o formas de sentirse, de percibirse, mejor dicho, ¿no? La visión de parte de Dios, por ejemplo, por así decirlo, lo que viene de Dios, se le puede sugerir al profeta de muchas maneras. A través, sí, de lo que comúnmente diríamos una visión, pero el profeta puede ver a Dios, que es lo que decíamos que significa que es el vidente, puede ver a Dios de otras muchas maneras. Voy a permitirme hacer una extensión para poder regresar a esto. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, o hoy es nuestro Papa Emérito, hace unos años, 20 más o menos, poquito más, poquito menos, nos otorgó de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe un documento sobre el tercer secreto de Fátima. En ese documento, al final viene un comentario teológico y allí en el comentario teológico nos recuerda lo que la Iglesia dice acerca de las visiones. Dice que hay distintos tipos de visiones. Hay visiones sensibles, cuando uno ve algo aquí fuera de, ¿no? Lo que sea, uno lo está viendo fuera de. Hay visiones imaginativas que están dentro de nuestra cabeza. Uno parecía que lo está viendo fuera, pero no están allá afuera, no están aconteciendo afuera, sino están siendo, voy a decirlo así, puestas en nuestra mente. Y hay visiones intelectuales. Esta visión se llama visión, pero no es porque lo estemos viendo o creyendo ver como la imaginativa, sino que no tiene figuras, es la idea. Bueno, haciendo este recordatorio, podemos regresar a que el profeta es un hombre de visión o de visiones. Es decir, en ocasiones, por ejemplo, hay ciertos profetas que entran en éxtasis. Cuando hablábamos anteriormente acerca de que el profeta bíblico tenía como esta influencia de Egipto y de otros con los oráculos, las adivinaciones y a momentos extáticos, bueno, entra como en éxtasis y está viendo algo, bueno, es un tipo de visión, pero otro tipo de visión es ideas concretas que vienen de Dios, por supuesto, ¿no? Eso también significa ver a Dios, porque no es verlo físicamente, dirá San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿los videntes no vieron a Dios? Sí, claro que lo vieron, pero hay distintos tipos de visión, no solamente una. También son, por parte de Dios, obviamente son hombres del Espíritu. Es decir, la profecía como un carisma propio de los profetas no surge porque se porten bien, no surge porque sean los más inteligentes o los más burros, porque a veces también tenemos como que esa distinción que decimos, es que no, Dios nos llama a los más inteligentes. Bueno, pero tampoco es obligatorio que nunca llame a inteligentes o que siempre llame a gente que no conoce nada, ¿no? Que no comprende nada. No, 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 es indistinto más bien. O sea, no nos quedemos, no nos cuadremos con esa idea de que Dios no le habla a los inteligentes. Mira, le habló a estos que no tienen estudios. Sí, algunas veces habla a algunos que no tienen estudios, pero otras llama a gente que está muy calificada. Así que no romanticemos la idea de la ignorancia. Bueno, entonces, pero aún así, Dios no los llama porque tengan cualidades nobiliarias, intelectuales o no, que tengan incluso dinero mismo. No, no, no. Dios llama en su libertad y a estos que llama, a esos su carisma profético les viene por el Espíritu. El Espíritu que nosotros vemos como, por ejemplo, en el Pentecostés llega y hace hablar a todos,
pues aquí también el Espíritu ha hecho hablar a los profetas. Y cuando decimos hablar, nos referimos a dirigir, encaminar, fortalecer, empujar a veces. Los ha convencido incluso en ocasiones porque ya no querían hablar, ¿no? Los ha fortalecido también, porque hay ocasiones en las que ya no podía más. Los ha arrebatado, los ha enviado. Vaya, ha hecho con el profeta el Espíritu todo lo que necesitaban para que ese mensaje de Dios pudiera llegar a los demás. Y por último, los profetas son hombres, testigos y signos para el pueblo. El mensaje de los profetas no es a la creación, no es a las piedras, a las plantas, no. El mensaje de los profetas es para sus contemporáneos en primer lugar. Ese es el mensaje primero, ¿no? Y para ello se valen de su testimonio y se valen de ciertos signos. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, si ustedes recuerdan, ¿qué signos utilizó? Y este tema se tiene que ahondar, por supuesto. Pero, por ejemplo, Isaías nombra a sus hijos proféticamente. A uno de ellos le llama un resto volverá. Así le puso a su hijo. Un resto volverá. Y a otro le llama pronto botín, pronto pillaje. Dice uno, ¿en serio tienen los hijos de Isaías esos nombres? En serio. Así les puso porque esos eran justamente los signos proféticos. A otro le pidió que desatara el sayal de su cintura y se quitara las sandalias, por ejemplo. ¿Y qué significa esto? Pues imagínense que anduvo desnudo y descalzo. Eso era parte de los signos que el profeta en ocasiones tenía que haber hecho. Jeremías también hizo gestos simbólicos dentro de su profecía. Dios le ordenó, pero cuando decimos que Dios le ordenó, recuerden que no es así como que diga Dios, es que me pidió Dios esto que está bien loco, ¿no? Sino que a veces justamente Dios le da algo a entender y el profeta junto con esa inspiración de Dios es que empieza pues a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces Jeremías, por ejemplo, escondió una fajita de lino ahí entre una roca, hay un pedazo de lino, lo puso entre una roca y la faja se echó a perder. La faja, dijo Jeremías, es como este pueblo. Este pueblo está corrompido y se va a echar a perder, ¿no? Una clásica, muy clásica, es cuando le dice Dios al profeta Jeremías, baja a la casa del alfarero y fíjate qué está haciendo, ¿no? Y pues ya vio Jeremías que estaba el alfarero creando, ¿no? Con el barro, y cuando no le quedaba, lo que hacía tranquilamente era quitar el barro, aventarlo y volver a hacerlo, ¿no? Y entonces dice, como el barro en manos del alfarero, así son ustedes, casa de Israel, en mi mano, dice el Señor. Otro, por ejemplo, compra un campo para significar, lo compró en un lugar, Anatot, para significar que no hay que desesperar y que vendrá un porvenir mucho mejor, ¿sí? Híjole, y bueno, hay muchísimos gestos proféticos, por eso digo que es un tema aparte, ¿no? Pero los profetas entonces predican con su palabra, decíamos en primer lugar, y también con sus gestos, con signos, son testigos, así tal cual, testigos de algo. Recuerden que no se puede ser testigo si, como escuchábamos en la liturgia de esta semana, si no hemos visto y oído. Y los profetas han visto y han oído. Por tanto, cuando ellos comparten su mensaje, son testigos. Ellos lo primero que tienen para compartir el mensaje es su palabra, lo más cercano es su palabra, pero también son muy pedagógicos en su actuar, porque si la palabra no alcanza, también hacen gestos que algunos pueden decir, ¿qué está haciendo? ¿De qué se trata? Pero en su momento dirá, bueno, pues mira qué significa esto. Creo yo que justamente eso nos puede pasar o faltar, mejor dicho, a nosotros mismos, porque en primer lugar,
somos muchos los que tenemos buenas intenciones de compartir el mensaje, pero a veces no tenemos el carisma. Y cuando digo el carisma, no me refiero a la buena actitud, ¿no? Así como que, ay, mira, esta persona es muy carismática. No, no, no. Me refiero a que no tenemos el llamado de Dios para hacer eso que queremos hacer. No es que sea malo lo que queremos hacer, sino que no hemos sido llamados para eso, ¿no? Entonces, al no tener el carisma, pues la palabra que damos es una palabra que puede quedar al aire y desaparecer. Pero si tenemos el carisma, entonces también hay que poner toda nuestra persona al servicio de esta palabra, porque ya no es solamente nuestra palabra, sino que es la palabra, esa que transforma, esa palabra que ha creado todo lo que existe, esa palabra que santifica, pues sigue estando también presente. Entonces, todo profeta está llamado a hacer eso, ¿no? A ser un hombre de la palabra. Estamos llamados también entonces nosotros a iluminar nuestras realidades. Imagínense cómo llega a ser a veces, perdonen la expresión, pero un poquito absurdo pensar que el profeta nos va a decir, sí, pero es que no te preocupes, ahorita está pasando esto, pero en 1000 años ya no va a ser igual. No, pues dirá alguien, ¿no? Con todo respeto, a mí que me interesa que en 1000 años todo haya cambiado. Yo quiero que este dolor que estoy sintiendo ahora deje de estar ahí. Yo quiero que esa tristeza ya no me alcance. Yo quiero que esa desesperación se vaya. Yo quiero que algo cambie en mi vida actualmente. El profeta es un hombre del presente, no nada más del futuro o no únicamente del futuro, sino que es un profeta, un hombre del presente, que ha visto a Dios y que puede dar testimonio de lo que Dios le ha dicho. Un profeta que ama tanto a Dios, que incluso habla de Él hasta con sus gestos, hasta con sus signos de vida, hasta con eso habla de Dios. Y todo esto fortalecido, llevado, guiado, conducido por el Espíritu de Dios. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.